Estoy viendo llegar a mi bisabuela. Estábamos aquí en un prado que se llama el Prado Cima. Ella de aquella tendría 94 años, vivía en Villorello, aquí debajo. Y ya no venía a la hierba porque era mayorina. Y un día, de repente, miramos hacia abajo, hacia la portilla del prado, y vemos que allí aparece. Nos sorprendimos todos, con 93 años, con aquel pañuelo negro a la cabeza, aquel faldamento negro hasta la rodilla, asomándola en agua, la parte de arriba que era de fieltro, aquella indumentaria antigua, era pequeñina, enjuta, con un nervio que sacó adelante a mogollón de hijos ella sola porque quedó viuda muy joven. Y son recuerdos que no se empañan en mi mente, a no ser que quede con una enfermedad como el Alzheimer. Era de genio y todavía llegó al prado donde estábamos y empezó a decir: eso está mal, ese borracho, no los hacía yo así, está esfilochado, tenéis que peinarlo más con el garabato. ¡Qué mujer! De armas tomar. Estamos en el Valle de Cuna, pueblo de Miruseo. Aquí pasé una infancia porque nací en este valle. Tuve la suerte de conocer a abuela, bisabuela, compartir con ellos, por ejemplo, andar por la huerta, la hierba, subir por caminos que de aquella no me gustaba caminar, pero lo más importante era todo lo que compartíamos. Pasan los años, una vida tan normal como puede suceder a cualquiera, llega una edad en la cual conoces a alguien, te casas, tienes un hijo. Hay un momento en el que tengo 20 años, hay una relación que se rompe. Es una situación que creo que no es agradable para nadie, lo pasé mal, alguien supo que lo estaba pasando muy mal, como era mi primo José Manuel Prieto, que estaba de aquella de presidente del grupo de montaña de San Bernardo, y Tinina la mujer, y vinieron a buscarme. Ellos son los que me introducen en el mundo de la montaña a través del grupo de montaña de San Bernardo, algo que nunca en la vida olvidaré, y fue un antes y un después. Empiezo a descubrir, a través del grupo de montaña de San Bernardo, un mundo totalmente desconocido para mí, porque no salía de Pola de Lena, Mieres, Calles, Villas, y de repente empezamos a conocer pueblos, unos pueblos que te deja un autobús, y empezamos a caminar por sendas que transcurren por valles y que culminan en una cumbre, en Asturias, en un principio. Poco a poco vas descubriendo a lo largo del tiempo qué significado tienen las cumbres y qué significado tiene el trayecto que lleva hasta llegar a la cumbre. En un principio, ¿a qué le daba más importancia? ¿A llegar a un 2000 o a un 3000?
Y lo que había por el medio desde el pueblo hasta la cumbre, como que le daba menos importancia. Hizo un 2000 o un 3000. A lo largo de los años voy descubriendo que lo que realmente le doy más importancia es a esos caminos antiguos, viejos, que voy caminando por donde estuvieron nuestros ancestros, la gente que salía de sus casas, ganaderos, que tenían vacas, ovejas, cabras, que pernoctan en un sitio que se llaman, depende de la zona, malleos, cabañas, vegas, brañas, y ahí tienen una vida, como puede ser en un pueblo, porque son pequeños pueblos de verano en los que pasan cuidando del ganado. Cuando cuadra que estoy llegando a un malleu, como dicen en los concejos ayer, porque se llama de manera diferente por concejo, yo antes de llegar a ese malleu, un ejemplo, Bustroso, yo antes de llegar allí, ya estoy sintiendo voces, estoy sintiendo risas, estoy oyendo esa gente que tendrían tantas historias para contarnos, que de ellos, por desgracia, ya murieron la mayoría de la gente mayor, que cuántas cosas nos hubiesen enseñado que serían historias de nuestro pasado. Vivimos en una sociedad que nos estamos olvidando de por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, sin pensar que donde tenemos que ir, tenemos que interrelacionar ese pasado que hubo. Porque dejar morir, como se está dejando, caer las cabañas, cerrar los caminos. Se formaron los parques naturales. ¿Para qué se formaron los parques naturales? Para ir, mi opinión, en detrimento de ese pasado, para que caiga en el olvido, cosa que no estoy de acuerdo. Parque natural significa protección. Sin embargo, yo estoy viendo desprotección, porque se está machacando y está desapareciendo y se está comiendo la vegetación, toda esa historia que hubo de vida en esos malleos, brañas, vegas, mallaos. En cada zona tienen su nombre. Y esos vestigios deberían de ser un futuro para nosotros, para los que somos amantes de la naturaleza, porque como sigamos así, dentro de pocos años, la vegetación lo va a tapar todo. ¿A quién interesa que todo eso se tape si es nuestra historia? ¿Por qué esa historia tiene que desaparecer? ¿A dónde vamos o a dónde nos quieren reconducir?
Cuando comencé a hacer rutas con el grupo de montaña de San Bernardo, conocí a gente como los hermanos Ortega, que ya eran unos profesionales dentro del mundo de la montaña, y aprendí, me enseñaron, tuvieron paciencia conmigo, a orientarme, por ejemplo, en la montaña. Ya no eran las salidas de grupo, sino que había un equipo B en el que salía con ellos el sábado siguiente, porque San Bernardo funcionaba para grupo, sábado sí, sábado no, pero por el medio había una salida. Y en ese equipo B recuerdo que era la única mujer, éramos 9. Y entonces tuve la suerte de que tuvieron mucha paciencia conmigo para enseñarme, por ejemplo, la orientación en la montaña, que es clave, y al manejo un poquitín de los mapas. Fue una época muy importante en mi vida montañera, porque ellos formaron parte de esa base de sabiduría que poco a poco después fue aumentando gracias a más gente como Antonio Varela, que era del grupo de montaña del Casino de Mieres. Hubo otra época muy importante con un grupo de montaña, las Sanas de Trubia, en las que las personas que voy a nombrar, por desgracia, ya están fallecidas, como Manolo, Jorge, que tenían pasión por la montaña, fueron otros grandes maestros que pasamos muchas horas de conversación y con los que aprendí a interpretar y a amar la montaña. Pasamos a una época en la cual yo dejo los grupos porque quiero pasar más tiempo sola o a través de amigos, tirando de mapas, porque no es lo mismo ir de monte con grupos que te dejas llevar, a que tú empieces a preparar las rutas y que empieces a caminar por lo que realmente te empieza a interesar. Pasó la época de las cumbres a querer patear esos caminos que recorrían la gente de los pueblos cuando brañaban en la montaña, que pasaban allí los veranos, esos caminos antiguos por los que subían con el ganado, la familia, pasaban allí el verano, y esos ganaderos, hablabas con ellos, llegabas allí y te enseñaban la naturaleza, les preguntabas cuántos caminos había para llegar a ese sitio y te enseñaban todos los caminos posibles para llegar a ese sitio, con la toponimia, con los nombres de verdad, porque nosotros íbamos con unos mapas, que esos mapas del IGN y demás, los nombres que ponían eran mentira la mayoría, o por desubicación. Entonces, la voz de los lugareños, que eran y siguen siendo los ganaderos, los pastores, eran los que realmente te estaban indicando esa toponimia de verdad, que es algo por lo que estamos trabajando hoy, porque nadie se quiere hacer, ningún ente oficial se quiere mojar en eliminar los mapas que existen, que son todos, la mayoría de mentira, y poner y geolocalizar los nombres en los mapas con los de verdad. Es algo que duele y no entiendo por qué. Dicen que economía, bueno, yo creo que se podría hacer algo. Bueno, pasan los años. Para llegar a 43 años de montaña, como llevo, son muchos, hay un bagaje ahí detrás, que llega a una época determinada. Son muchas rutas las que conozco gracias a toda esa gente que nombré, gracias a los pastores, porque los pastores son unos auténticos maestros que tenemos ahí y que para ellos nunca es perder el tiempo siempre que les preguntamos por información. Y entonces me dije, Mar, con todo eso que tienes ahí, tienes que hacer algo
que vaya quedando por escrito. Y en un momento dado se me ocurre, ¿por qué no escribir algo de lo que tengo con los sentimientos hacia recorrer esos caminos pastoriles, primando las brañas, los ríos, las piedras que pisaron los lugareños y no las cumbres, que no tengo nada contra las cumbres, que sigo haciendo cumbres? Entonces la idea de empezar a escribir va por ahí. Se lo tengo que agradecer a los pastores, porque es donde realmente mi corazón, a nivel de sentir, es a donde me lleva. Los lugareños me han enseñado algo que es tremendamente importante, que es el dar valor a la toponimia de la voz de los mismos. Ellos se cabrean mucho, como por ejemplo una mujer que me está viniendo a la cabeza del pueblo de Orillés, me pregunta un día, ¿para dónde vais? Éramos 4 o 5 amigos, ¿para dónde vais? Y dijimos, vamos para el Pico Burra Blanca y el Cueto Ventoso. Y ella queda mirando para nosotros, una mujer como de 80 y pico años, queda mirando para nosotros, medio ofendida, y dice, no, no, no. Eso, ya estoy hasta aquí de escucharlo a gente como vosotros. 3 concellos y pico cabana, porque Burra Blanca era unos prados que había por debajo. El Cueto Ventoso, yo no sé de dónde lo sacaron, pero y el pico cabana. Y estoy hasta aquí de vosotros, de les mentires que no sé de dónde les sacáis. Y es cierto, debemos un respeto, y algo que aprendí ya va muchos años, aunque yo meta la pata, porque ya es difícil el acordarte de todos los nombres de la voz de los lugareños, pero poco a poco lo intento, y sé que voy progresando a lo largo de los años. Pero no debería de haber el mapa del IGN, no debería de haber el mapa del Ejército, y lo que sí debería de haber son unos mapas corregidos con cantidad de gente que tenemos que está andando por toda Asturias, buscando a esa gente mayor que les están dando toda la información del nombre de los picos, del nombre de los mallaos, del nombre de los bosques, como Víctor Manuel Delgado, Alejandro, Santos Nicolás Aparicio y tantos otros que tienen la toponimia de verdad de gran parte de Asturias, y hacer unos nuevos mapas. Víctor Manuel Delgado, precisamente, junto con Alejandro, llevaron esta toponimia a Oviedo, a los responsables del IGN. ¿Y sabéis qué fue lo que ellos dijeron? Que hacer unos nuevos mapas que costaba mucho dinero, pero que ellos dejasen toda la información que tenían, que la iban a guardar y que en su día igual hacían unos mapas. Lógicamente, quedaron mirando para esa señora y dijeron, va a ser que no. Aquí hay un trabajo nuestro muy grande detrás, y cómo te lo vamos a dejar ahí sin más y saber cómo lo vais a utilizar. Y conforme entraron, así salieron. Eso fue una respuesta por parte de una funcionaria. ¿Que cuesta dinero? Sí. Pero los lugareños merecen un respeto a que cambiemos todos esos nombres y digamos las verdades, y no los nombres que nos inventamos. Tenemos una federación de montaña que yo creo que con la cantidad de socios que tiene, debería de tirar por la toponimia, pero nos acomodamos. La gente dice, bueno, es que si estamos acostumbrados a decir un nombre, después vamos a confundirnos. Aprender es de humanos, ¿no? Y poco a poco creo que entre todos que lo podemos conseguir. En estos 43 años, a través de los cuales llevo haciendo montaña por múltiples sitios de Europa, de España, de Europa, por ejemplo, 2 veces he estado en Eslovenia con el Ensidesa de Gijón,
con el Vetusta de Gijón, en la zona de Coterets, haciendo maravillas desde Pont de España, Andorra me rechifla todo el Pirineo andorrano, he estado múltiples veces, de Pirineos, montones de veces en distintos valles de Pirineos. Y lo más sorprendente es que lo que más me gusta del mundo mundial son los puertos de Güeria en Quirós, en el concejo de Quirós y Lena. He dormido allí múltiples de veces, todavía en septiembre tengo pensado volver con unos amigos y volver a hacer ahí un par de pernoctas. Me gustaría que la gente que no lo conozca vaya, porque es un sitio, vamos, de lo más guapo del mundo mundial. Ahí, cada uno que opine cuando lo conozca. Después de eso, lógicamente, las rutas que para mí priman, a día de hoy con 63 años que tengo, son conocer Brañas, rutas partiendo de los pueblos y reconocer las Brañas diferentes, haciendo circulares. Por ejemplo, en el libro metí una ruta que es, pongo concejos de Piloña y Ponga, porque uno de los dos concejos. Entonces, salir desde el área recreativa de la Pesanca, llegar a la Colla de Traslafuente, introducirnos en el valle de Llivarda y llegar a ese pueblo que lleva abandonado 4 años, para mí eso es un cum laude. Es de las rutas más bonitas que tenemos en Asturias. Un pueblo que, como dice Paco Ballesteros en el libro que tiene escrito de Ponga, en su día era uno de los pueblos por los que pasaba lo que diríamos hoy 8 autopistas, que eran caminos reales de comunicación de diferentes concejos. Había minas y, sin embargo, hoy es uno de los pueblos más alejados de la civilización. Y ir ahí es sumergirse en el pasado. Y estás allí y tú dices, ¿cómo puede ser posible que con los habitantes que haya habido, el pueblo está en una ladera con un corte hacia el río Semeldón, que al guaje que se le escapase un balón caería 500 metros al río? Los críos debían de tenerlos atados con una cuerda para que no cayesen, y debía de ser así, porque de otra manera yo me estoy imaginando viviendo allí y tendría a mi hijo atado jugando por si acaso. Un decir. Animo a la gente a que lo más primordial dentro de la montaña, siempre digo bajo un respeto, gustos, colores. Las cumbres están ahí, pero las Brañas, los caminos antiguos, bosques, ríos, también están. Y para llegar a una cumbre hay que pasar por todos esos rincones. Los caminos lloran cuando no los pisas. Tú, cuando pisas un camino, ayudas a que se mantengan. Si empezamos a hacer vericuetos por los lados, el camino se va cerrando. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Los caminos lloran. Tú estás dejando que se cierren. Písalos. Y no me abras más caminos a los alrededores, que eso los lugareños no lo hacían. Siempre por los caminos, siempre. Yo voy siempre por los caminos, no cojo atallos, siempre voy por los caminos. Y cuando voy con gente y se salen, encima siempre yo os lo digo. Ay. Este libro
recoge parte de los caminos por los que pasaban nuestros ancestros y es un respeto a esa gente, a mis maestros que me enseñaron a caminar por la montaña. Se lo debo a ellos y a nadie más. En Somiedo tengo una ruta metida aquí preciosa, desde el pueblo de la Rebocha, que sube la collada de Chagüeños, y de Chagüeños hacia abajo, y de delimitación Cangas en Narcea, Somiedo, hacia la parte de abajo y todo restringido. Y por el tema del oso, supuestamente, para que no lo molestemos. Pero el oso ya lo tenemos en Oviedo concejo, ¿eh? El oso ya avanzó y tenémoslo. Ya llegó hasta Grao. Tú no te sitúas porque no eres de aquí, pero fíjate dónde queda Oviedo en el suroccidente. Ya pasó por un montón de concejos, de Berga, Quirós, ya se plantó en Oviedo por la zona de Trubia, ya pasó a Grao, ya pasó a Pravia y está camín de Occidente, camín de Luarca, ya está para allá, en dirección a Galicia. Flipas. Pero eso no interesa comentarlo. Y por otra parte, el oso siempre convivió con los paisanos, ¿eh? En una época determinada. Lo que pasa que aquí en Asturias hubo a principios de 1950, 40, 1800 y mucho, había los señorones que cazaban osos. Había uno que llamaba Martinón que mató 60 y pico, que ya es cierto, ¿eh? Bueno, pues a ver de Somiedo, verás.